Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga, que hayan tenido un bendecido día sábado. El día de hoy vamos a hablar acerca de el misterio del Afikomen. Está relacionado con la Pascua. Antes quiero hacer una observación. La palabra que se traduce al español misterio en la Biblia no significa lo mismo que en español. No significa un conocimiento para iluminados, para super mega espirituales, etcétera. Algo que está reservado para unos cuantos especiales. Un misterio en la palabra de Dios es un conocimiento que solo nos puede venir por revelación del Espíritu Santo. De tal manera que la palabra de Dios nos habla en el Nuevo Testamento de misterios que estuvieron ocultos en el Antiguo Testamento, pero que ahora nos han sido revelados, y nos han sido revelados porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros los creyentes. Y uno de estos misterios es el misterio del Afikomen. ¿A qué se refiere? En la Pascua hebrea, que está unida a la Cena del Señor, en la tradición hebrea, durante la Cena Pascual, se toman 3 pedazos de pan sin levadura, que es matzá, se llama matzá, y se ponen en un plato, uno encima del otro. Y esta es un tipo de una trinidad del pan, como la Trinidad de Dios. Y después el pan de en medio de los 3 se retira del resto, y después se parte en 2, como el Mesías partió el pan y dijo: este es mi cuerpo. Y al pan roto se le da el nombre de Afikomen, y después de partido se envuelve en un paño, como el cuerpo partido o lastimado de Cristo Jesús fue envuelto en un sudario. Y después el matzá roto se esconde, como el cuerpo de Jesús fue sepultado y escondido en un sepulcro. Y como el Mesías mismo ha estado escondido de su pueblo durante casi 2000 años. Sin el Afikomen, la Pascua no se puede completar. Y sin el Mesías, la nación de Israel tampoco se puede completar. Por eso, en la Cena Pascual se hace una búsqueda del pan perdido, una búsqueda del Afikomen. Y cuando se encuentra, se le quita el trapo, se ve el Afikomen y se participa del mismo. Solo entonces se puede dar por concluida la Pascua. Al final, esto es una profecía, una doble profecía, una profecía de doble cumplimiento. Al final de cuentas, el Afikomen es una profecía que se cumple en Cristo Jesús, pero también es una profecía de lo que se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Al final, el pueblo judío, como nos lo enseña la palabra de Dios, el pueblo judío buscará a su Mesías perdido, y le será revelado, y lo recibirán, y su destino entonces será cumplido, como dice la palabra en Zacarías capítulo 12, versículo número 10. Y esto es en lo que se refiere a la profecía cumplida en Jesús, en la Pascua, y en su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero también tiene una aplicación para nosotros el día de hoy, así como la tiene para los judíos en cuanto a la segunda venida de Cristo, que ellos se van a encontrar con Él. También tiene una enseñanza para cada uno de nosotros, además de lo que ya mencioné, de la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Y es que Afikomen también significa lo que viene después. Es una profecía acerca de la segunda venida de Cristo. Jesús es el que viene después, el que ha de venir a su pueblo, como nos lo enseña también toda la Escritura. La aplicación práctica de esto es que hay en nuestra vida todavía hay algo que está incompleto. En vez de intentar llenarlo, encontrémonos con lo que hace falta, y lo que hace falta en eso que tenemos todavía un vacío, en eso que no está completo, es lo que nos hace falta es Cristo.
permitamos que Cristo asuma esa área de nuestras vidas para estar completos. La palabra de Dios dice que ya estamos completos en Él, en términos generales, porque Él viene a morar en nuestras vidas, pero hay áreas de nuestra vida que todavía por una o por otra razón usted y yo no hemos entregado, están incompletas, esperando que el Señor tome control de esas áreas de nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña muy claramente a qué es necesario que usted y yo menguemos en cuanto a lo que es la voluntad propia, nuestros propios pensamientos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, y que es necesario que Él crezca en esas áreas. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, que Jesús mismo nos dice: si alguno está trabajado o cargado, venga a mí y yo le haré descansar. Póngase mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y ese descanso también significa estar completos en Él. Necesitamos entonces, lo que la Ficomén nos enseña es que necesitamos buscar al Señor para que Él tome posesión de cada una y todas de las áreas de nuestra vida, aún las más insignificantes, aún las más simples. Jesús quiere ser todo en nosotros. Jesús quiere ser Señor completo de toda mi vida, no solamente Señor en ciertas áreas. Él quiere ser el Señor de todas las áreas de mi vida. Así que sigamos en esa búsqueda, no desmayemos. La palabra de Dios nos enseña en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que la vida del cristiano es una vida de perfeccionamiento continuo, es una vida de muerte continua, de muerte al yo, de muerte al ego, de muerte a la voluntad propia. Pero recordemos también que en Cristo Jesús, al final, después de la muerte, viene la resurrección, viene una nueva vida. La palabra nos enseña en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, que nos despojemos del hombre viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, y nos vistamos del hombre nuevo, que está creado en la justicia y la santidad de la verdad de la palabra de Dios. Llenémonos cada día más de Cristo Jesús, llenemos cada área de nuestras vidas de Cristo Jesús, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida social, nuestra vida eclesiástica, que sean llenos de la presencia de Dios, y de esa manera nosotros llevaremos una vida de victoria, de plenitud, porque el Señor Jesús es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, mis amados, hemos terminado esta enseñanza, esta perla de la palabra. Espero que sea de bendición en sus vidas, y les recuerdo, el día de mañana tenemos un doble motivo para congregarnos en nuestras congregaciones. En primer lugar, es el día del Señor, que el Señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él y nos congreguemos. Y por el otro lado, es el día que celebramos el máximo acontecimiento, el más grande milagro de la historia, la resurrección de Cristo, con lo cual es sellado el pago por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, para la vida eterna, para la vida plena, la vida abundante, la vida en bendición, que Cristo pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Un doble motivo de celebrar, un doble motivo de estar juntos todos los hermanos, así que no nos olvidemos de congregarnos. Bendiciones, que el Señor les guarde. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por sus comentarios, hermana Michelle, hermana Rosa, hermana Blanca, hermana Sonia. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida noche, y primeramente Dios, mañana a las 6, 7 de la noche tendremos otra perla de la palabra para seguir edificándonos en el Señor. Bendiciones y un abrazo para cada uno, y que tengan una bendecida noche.